es una continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Yeshua, que es el Mesías de Israel, pero ¿cómo nosotros podemos afirmar que Él es el Mesías basado en el Tanaj, en la Torá, en la ley, o sea, en la ley, los profetas y los escritos? Como ya venía anunciado que es nuestro Señor Yeshua, porque comentaba, nosotros en el país donde nacimos, en la cultura en que nacimos, es muy común creer, para nosotros es muy fácil creer que Yeshua es el Mesías. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura, en esa cuna fuimos nosotros criados, nacimos en una cultura cristiana, una cultura, bueno, al menos que Jesucristo es una figura muy, muy popular. Entonces, cuando escuchamos que Él es el Mesías, automáticamente no es muy difícil para nosotros asumir que así es. Pero como comentaba la semana pasada, lo más importante no es creer en Yeshua simplemente porque sin sustento bíblico, que es muy bueno creer, qué bendición que creamos en nuestro Señor Yeshua, porque así nos fue inculcado, esa es una gran bendición, porque es más fácil abrazar al Mesías bíblico, pero no hay como que tengamos la convicción de que Él es el cumplimiento de las Escrituras. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando llegue alguna corriente de alguna doctrina o alguna doctrina o alguna religión contraria en la cual te digan Él no es el Mesías, que no nos quedemos, ay, pues es que yo creía nada más porque así nací, sino verdaderamente que digamos, yo tengo la convicción que es el Mesías, porque la ley, los profetas, los escritos, toda la Biblia, todos los personajes, incluso las letras, cada una de las letras del alefato hebreo de la Biblia apunta a Él, anunciaba a nuestro Señor Yeshua. Entonces por eso es tan importante esa parte. Shabbat Shalom a todos. Entonces estuvimos viendo, como les comentaba la semana pasada, acerca de nuestro Señor Yeshua, la importancia de tener nuestra fe en Yeshua cimentada en la palabra de Dios. Y no un Cristo que tiene su base en el Nuevo Testamento, en una doctrina donde se piensa o donde llegamos en un principio o en algún momento nosotros a creer que el Nuevo Testamento es algo que viene a reemplazar al Antiguo Testamento o que viene deslindado de alguna manera, que antes era como el Antiguo Testamento, ahora ya es otra manera, otra forma, otro Dios, otra, porque incluso se llega a decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios gruñón, era el Padre, que era muy sanguinario, incluso se llega a decir, y ahora en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, es un Dios que es todo bondad y todo amor, y es Jesucristo. Entonces, hay veces la creencia que tenemos en Yeshua, o en la cual nacimos en Yeshua, va basada en doctrinas que enseñan como que el Nuevo Testamento ya es otra religión, otros cimientos. Y realmente es importante que entendamos que nuestro Señor Yeshua es el Mesías. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, Él vino a dar cumplimiento precisamente a esos puntos. Entonces eso es lo que la semana pasada vimos varios pasajes. Creo que, fíjate que no hubo tantos comentarios en el estudio como hubiese creído. Pero sí, algunos hermanos en el transcurso de la semana o después del estudio mandaron algún mensaje que les parecía que estaba bien lo que estábamos viendo, pero pues hoy me gustaría continuar en cuanto a eso. Nuestro Señor Yeshua es el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? Hay que creer que Él es el Mesías, no únicamente porque así nos dijeron cuando éramos pequeños que Jesús es el Cristo, ya lo creemos. No, hay que creer que Él es el Mashiach, que Él es el ungido, que Él es el Cristo, que es lo que significa el ungido, porque la Escritura así lo manifestaba. Entonces, bueno, continuando con lo que vimos la semana pasada, pues, ya oramos antes, al iniciar la transmisión, pero quiero hacer una oración de cualquier forma antes de pasar a dar lectura, porque vamos a leer varios pasajes. Hoy sí les pido de favor que tengan sus Biblias a la mano, porque son muchos pasajes los que vamos a leer. Abba Kadosh, gracias te damos, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito eres. Padre, antes de
Antes de abrir nuestras Biblias, antes de abrir tu bendita Dabar, tu bendita palabra, Señor, queremos encomendarnos a ti, pedirte de tu guianza, que seas tú por medio de tu Ruach, Señor, que tu Espíritu sea el que traiga a nosotros revelación, Padre, que tu Espíritu sea el que nos manifiesta, Señor, el que nos da a ver tus grandezas, Padre, que tu Ruach sea el que nos manifiesta en verdad que tu Hijo, nuestro Señor Yeshua, es el Mesías. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, cada uno de nosotros, Señor, hemos venido a ti por medio del amor que tú nos mostraste en Yeshua. Ha sido Yeshua, su majestad Yeshua, el medio, Padre, que has utilizado para que vengamos rendidos y postrados delante de ti, Señor. Nuestro Señor Yeshua, Señor, los que estamos conectados aquí, me atrevo a decir que todos venimos a ti por medio de Yeshua. Padre, también, algunos de los que hemos estado aquí, me incluyo entre ellos, llegué en cierto momento a dudar acerca de si verdaderamente nuestro Señor Yeshua era el Mesías, Padre. Por eso te he pedido perdón, Señor, pero bendigo tu santo nombre grandemente, Padre. Porque cuando lo empezaba a dudar y te lo dije, Señor, yo te pido de todo corazón, yo no quiero blasfemar, no quiero hacer lo malo, no quiero dejar de creer en aquel que entregó su vida por mí. Pero Padre, muéstrame, Señor. Yo no quiero despreciar el regalo más grande que tú tienes para nosotros, pero muéstrame, Padre, que nuestro Señor Yeshua es el Mesías. Y bendito Abba Kadosh, trajiste una convicción a mi vida como nunca antes del por qué nuestro Señor Yeshua es el Mesías, es el Salvador, es el Rey de Israel, es el Pastor, es tu diestra, es el que vino a mostrarnos la luz. En donde había tinieblas, tú enviaste tu luz, Padre. Gracias, Señor, por Yeshua. Gracias porque hoy entiendo más su propósito, Señor. Y asimismo, Padre, yo te pido, Señor, que tú traigas esa convicción a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Esa convicción de cada uno que tenemos en que la salvación es Yeshua, de que el cumplimiento de la Escritura de nuestro Señor Yeshua sea cada vez más fuerte en nosotros para que podamos tener esa convicción y llevarla a aquel Señor que está caído, aquel Señor que está perdido, porque esa es la encomienda que su majestad Yeshua nos dejó. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Bendigo tu santo nombre en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Por quiénes viene el Mesías? Una pregunta muy directa. ¿Por quiénes viene el Mesías? ¿Por quién viene o por quiénes viene? La verdad es que si hacemos esta pregunta en el cristianismo, la respuesta va a ser una. Si la hacemos en el judaísmo, la respuesta va a ser otra. Si la hacemos en el mesianismo, la respuesta va a ser otra. Los que estamos aquí conectados el día de hoy, creo que prácticamente todos los que estamos conectados, a lo mejor uno o dos, cuando mucho, no, venimos del cristianismo, el Señor se reveló a nosotros, nos mostró, reconocimos nosotros a Dios en el cristianismo, reconocimos a nuestro Señor Jesucristo en el cristianismo, a nuestro Señor Yeshua, entendimos que la Biblia era la palabra de Dios en el cristianismo. Entonces el cristianismo ha sido de gran bendición, digo, para nosotros. Claro, nos dimos cuenta que hay cosas que no son tal cual la doctrina cristiana tradicional lo enseña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues muchos de los que estábamos ahí en el cristianismo obtenemos todo lo bueno que la doctrina cristiana enseña. Seguimos siendo creyentes en Cristo, obviamente. Pero hay unos que en ese ínter de que se dan cuenta, bueno, es que la iglesia cristiana enseña esto y no es tal, empieza a dudar podría llegar a pensar a dudar acerca del Mesías, porque a veces no tenemos bien claro el Mesías, cómo cumplió todas las profecías de la Torá, de los profetas, de los escritos. Y en el cristianismo se dice de una manera. Entonces nosotros que hemos en el cristianismo encontrado ciertas cositas que no son tal cual se dicen, pues empezamos a buscar, ¿qué dice uno? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hace el judío, y en el judaísmo se empiezan a aprender
ciertas doctrinas en donde para empezar se enseña que el Mesías ya viene para otro grupo, y generalmente la mayoría de las personas pues que están en el cristianismo, que ahora se dan cuenta que la Torá está vigente, entonces se quedan en un lugar en donde se reconoce a Yeshua como el Mesías, se reconoce la Torá como la palabra de Dios, como que hay vigencia, como que es guardar los mandamientos de Dios, y pues se cae muchas veces en el mesianismo, que dice que viene para otro grupo. Entonces en el cristianismo vamos a enfocarnos aquí. Cristianismo tradicional, ¿qué es lo que dice? Pues que Yeshua vino a morir por la humanidad, que el Mesías, el Cristo, vino a morir por la humanidad y a formar la iglesia, a formar a la iglesia de Cristo, formar la iglesia. Entonces, ¿será esto verdad? Obviamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente, es verdad que nuestro Señor Yeshua vino a morir por la humanidad, vino a dormir por el mundo. Saludos a los hermanos ahí que se van conectando. Exacto, veo aquí Yohanan le está dando ahí al punto en lo que quiero mencionar, teoría del reemplazo. Efectivamente, esta postura de que cristiana, lo que la tradición cristiana, la creencia cristiana dice que el Cristo vino a morir por el mundo entero y por la humanidad, es bíblico, es verdad, es muy real. El problemita es cuando se combina con la otra parte, que es de que ahora Cristo vino a formar la iglesia, y pues en eso ahora ya vino Cristo, que ahora es con la iglesia, y pues ya realmente como dice la Biblia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dicen, bueno, como los judíos no le recibieron, ahora ya hizo el pacto con los judíos, ahora ya es con la iglesia, ahora ya es con los gentiles, ahora nosotros somos la novia de Cristo, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, y se empieza a cambiar ciertos puntos de la escritura. Pero en cuanto a por quiénes vino el Mesías, si contestamos esa pregunta a secas, sí vino por el mundo entero. Claro, vamos a ver que vino a los suyos primero, y eso abrió la puerta cuando, eso es de alguna manera, ahí es cuando se abre la puerta para que también haya acceso para las naciones. Pero efectivamente, la doctrina cristiana dice que vino a morir por la humanidad. El judaísmo, ¿qué enseña el judaísmo? El judaísmo dice que el Mesías es el descendiente de David, que viene a reinar sobre los judíos durante la era mesiánica. Eso es como la creencia general, de que el Mashiach es el descendiente de David, aquel que será rey por siempre de Israel. Ese es el Mesías que vendrá a reinar sobre los judíos, aquel que restaurará el tabernáculo de David, o sea, como para que sean únicamente los judíos, únicamente los hijos de Israel, vamos a decirlo así, las tribus, los levitas, y párale de contar, o sea, todas las naciones, los otros quedan fuera. El que quiera ser parte del pueblo, una de dos, o tiene que demostrar que viene realmente por linaje, o la otra es que pases por todo un procedimiento para ser converso al judaísmo, para hacer tu conversión al judaísmo, que tiene muchas restricciones, ¿no?, de entrada. Entonces el cristianismo dice, vino por la humanidad, pero pues realmente es con la iglesia. El judaísmo dice, no vino por todos, vino nada más para el judío, y es para las tribus. Y al decir el judío, a estas alturas me estoy refiriendo a las 12 tribus de Israel. Claro que sé que judaísmo viene de la descendencia de Judá, pero ahorita me estoy refiriendo a todo Israel. Por otro lado, ¿qué dice el mesianismo? ¿Qué es el mesianismo? Pues en pocas palabras, el mesianismo es una persona con ideas católicas vestido de judío, prácticamente, ¿no? Así es como lo ven los judíos, pero es lo que personas que creen doctrina cristiana, que copian un poco del judaísmo, y a fin de cuentas, ¿cuál es una de las posturas? No todos, el mesianismo, raíces hebreas, hay tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como en el mesianismo, cristianismo y judaísmo, donde quiera hay personas que de todo corazón le buscan al Eterno, y ahí se manifiesta el Todopoderoso. Pero en el mesianismo
La característica principal es de que reconocen al Mesías y creen en la Torá, creen que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y está vigente, ¿no? Pero la línea principal en el mesianismo dice, ¿para quiénes vinieron? ¿Para quién vino el Mesías? En el mesianismo, una de las más populares respuestas es que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese punto se interpreta como, pues vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, son las tribus que estaban en el exilio, son las tribus perdidas, que se dice, era el reino del norte, cuando se dividió el reino, pues el reino del norte, que se quedaron 10 tribus, esas que fueron exiliadas, esas son por las que vino nuestro Señor Jesucristo, así nuestro Señor Yeshua, ¿no? El mesianismo se dice, Yeshua vino por esas 10 tribus. Que claro, cuando vemos la postura entre uno y otro, pues dice uno, bueno, unos dicen que para los cristianos prácticamente y el mundo entero, y te tienes que convertir en cristiano para estar dentro de la iglesia. Otros dicen, pues es el judaísmo y te tienes que convertir en judío para estar dentro del reinado del Mesías. Y en el mesianismo te dicen, bueno, pues vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran las tribus que estaban en el exilio y de alguna manera tratan de buscar cómo uno es parte de esas ovejas perdidas, sea por el apellido, sea porque eres descendiente de, no sé, de judíos sefardíes que a su vez fueron expulsados, así siguiendo, rastreando genealogías. Y ahí es donde empieza, cuando queremos creer en el Mesías, es importante que entendamos las profecías mesiánicas. ¿A quién habría de venir el Mesías? La semana pasada hice énfasis en eso, hice énfasis en que el Mesías vendría no nada más a las tribus de Israel, no nada más a los hijos de Israel, sino vendría a las naciones. Entonces, el Mesías habría de venir para todos. No es como tal cual el cristianismo lo plantea, no es tal cual el judaísmo lo plantea. Vamos a ver que no es como el mesianismo tampoco lo plantea, o una de las líneas principales del mesianismo que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo comento rápidamente. Los que estamos aquí conectados creo que ya lo hemos visto esto, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Dice, ¿cómo que no? Si aquí dice no ha venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Efectivamente, dice nuestro Señor Jesucristo, dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo ir. El problema está en interpretar que las ovejas perdidas de la casa de Israel son únicamente las 10 tribus que fueron exiliadas. Ahí es donde está gran parte del problema. ¿Por qué? Porque aunque sí a las 10 tribus en el exilio, a las 10 tribus que salieron, el reino del norte sí fue exiliado, y la Biblia en muchas ocasiones sí se refiere como la casa de Israel. El término casa de Israel no es exclusivo para las 10 tribus. Bíblicamente el término casa de Israel se utiliza para todo Israel, para todas las tribus de Israel, no únicamente para la casa de Israel, que en un tiempo se le llamó así el reino del norte. El reino del norte, la casa de Israel, ¿cuál era la capital? Era Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Un punto que me gustaría comentar, así porque es importante que nos cuestionemos cuando creemos cualquiera de estas posturas. El punto de vista del mesianismo, que es una línea pues muy fuerte, que la verdad es que cada vez estuvo muy fuerte y cada vez veo como que sí va perdiendo un poquito de fuerza, porque las personas cada vez están preguntando más. ¿Realmente esto que creo es respaldado por la Escritura? Y en Mateo 10, del 5 al 6, vemos que nuestro Señor Yeshua dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué dice la doctrina mesiánica? Las ovejas perdidas de la casa de Israel son las 10 tribus en el exilio, donde la capital era Samaria. Samaria era el auge, era lo fuerte de las tribus perdidas. Ahí eran las reuniones, las convocaciones. Samaria. Ok, si Samaria es lo fuerte, es la capital
del reino de Israel, del reino del norte, de la casa de Israel, que se le llamó un tiempo. Entonces, ¿por qué Yeshua dice, Dios dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis? Dice, no vayan allá al reino del norte, no vayan allá a las ciudades de los samaritanos, de los de la casa de Israel. Dice, sino antes ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, es totalmente ilógico. Sí, es ilógico que diga, es como decir, necesitamos buscar a tijuanenses. Dice, hay que buscar a tijuanenses. Yo vine a darle un mensaje a los tijuanenses. Y digo, pero no vayan a Tijuana. Ahí no dice, oye, pues cómo no vamos a ir a Tijuana si en Tijuana están los tijuanenses. O sea, es absurdo. Si realmente las ovejas perdidas de la casa de Israel se estuviera refiriendo exclusivamente a las tribus de Samaria, porque iba a decir, en ciudades samaritanas no entréis, ¿no? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido el verlo así. Las ovejas perdidas de la casa de Israel sí es en general con el respaldo bíblico. Ahorita no vamos a entrar a ese tema que es muy amplio, ya lo he compartido, pero es una referencia a todo Israel, a las ovejas perdidas de todo Israel, no nada más las 12 tribus, sino también los levitas, todo Israel completo. Cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, obviamente está refiriendo a los gentiles, y en ese orden lo hace. Primero a los naturales, después al extranjero. Siempre es el patrón de nuestro Dios. Por eso en la Escritura vemos un término muy común que utilizaba el apóstol Pablo, que decía al judío primeramente y también al griego. Así es como vemos en la Escritura. Nuestro Señor Yeshua dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en las líneas mesiánicas a veces se utiliza, bueno, es primero por las 10 tribus y ya después las demás tribus. O sea, pero tienes que ser de las tribus y todo el énfasis se pone en las tribus. Pero vemos que el patrón bíblico siempre ha sido al natural y al extranjero, siempre al pueblo y al que se injerta. Entonces, efectivamente, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo me acuerdo cuando preguntaba, oye, ¿quién es el judío? En la iglesia cristiana me decían, nosotros somos los judíos. Decía, pero pues es que no se está refiriendo al judío, o sea, al que es, al que fue pueblo de Dios, con quien el Eterno y con quien Dios hizo ese juramento. No, dice, todos somos judíos espirituales. Y se cambiaba mucho ese sentido, pero verdaderamente aquí está haciendo referencia a que el Señor está cumpliendo su palabra. El Señor hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Él está cumpliendo esa promesa, pero está abriendo la puerta a todo aquel que se someta a su voluntad a ser parte de esa grande promesa. Y a los que estamos en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según las promesas. Amén. Amén. Hermanos, bueno, no me estoy queriendo aquí desviar del tema, pero es importante para entender y creer en el Mesías. Y fíjate, no me estoy desviando tanto del tema, porque quienes creemos en el Mashiach, en Yeshua, en el Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, hay que tener bien claro que Él vino por el judío y por el griego, que Él vino por Israel, el natural, y por el extranjero que se injerta a ser parte de Israel. Porque si no tenemos ese punto bien claro, nos vamos a dejar llevar por una corriente judía, una corriente judío-mesiánica, en donde se dice, no, es que el Mesías viene a reinar y viene por las 12 tribus. Prácticamente párale de contar ahí. Y si quieres ser, más vale que te sometas y hagas. Eso es contra lo que Pablo estaba enfrentando en aquel tiempo, que quería que los nuevos creyentes se convirtieran, hicieran una conversión al judaísmo y decir que ahora sí ya iban a ser parte del pueblo del Eterno. Pues no es una conversión al judaísmo, es someterse a la voluntad del Eterno, es reconocer a nuestro Señor Yeshua, reconocer al Mesías. En el tema que compartía con ustedes del bautismo hace unos días,
algo fundamental que a fin de cuentas no mencioné al final, es que como creyentes en Yeshua, atendiendo al mandamiento de nuestro Señor Yeshua de bautizarnos, que es todos los que hemos recibido su palabra, los que hemos recibido su palabra y queremos someternos, que estamos tomando esa encomienda, que estamos aprendiendo, porque dijo, enseñan nuestro Señor Yeshua, hagan discípulos y enséñenles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseño, bautizándolos. Entonces nos bautizamos los que hemos recibido la palabra de Dios, los que hemos recibido su bendita Torah, lo que Él vino a enseñarnos, pero es indispensable que lo hagamos en el nombre de Yeshua, que no digamos, bueno, es que el bautizo es una purificación, como en la Torah venía que se purificaban cuando estaban en inmundicia, y tomarlo por ese lado, sino verdaderamente los que nos estamos bautizando, tiene que ser un bautizo en el cual, número uno, reconozcamos a nuestro Señor Yeshua como el Hijo de Dios, como el Salvador. Número dos, que reconozcamos que Yeshua vino, murió y resucitó. Eso lo tenemos que hacer, esa confesión a la hora del bautizo, porque eso es lo que la Escritura enseña, eso es lo que nuestro Señor Yeshua encomendó a sus discípulos, eso es lo que los discípulos en el libro de Hechos hicieron. El que creía en Yeshua, perdón, y el que creía, voy a tomar poquita agua, y el que creía que Yeshua había resucitado, se bautizaba. Claro, no nada más creer en Yeshua y se bautizaba. Dice, los que creían en Yeshua, los que recibieron su palabra, se bautizaban. Entonces menciono esto porque es importante que entendamos y veamos a Yeshua en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y no nos dejemos llevar por corrientes, por fuentes, por líneas que vienen en ningún ismo, ni en el judaísmo, ni mesianismo, ni nada de eso. Entonces, vemos, como lo mencionaba, vemos que nuestro Elohim, nuestro Dios, es tan bueno que siempre ha incluido al extranjero, al judío primeramente y también al griego. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, pero lo vemos también desde la salida de Egipto. Éxodo 12 del 37 al 38, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Qué estaban haciendo? El Señor los sacó de Egipto de la mano de Faraón, es decir, el Señor los salvó. ¿Los salvó de qué? De esa esclavitud. Él les dio esa salvación, les dio libertad. Entonces partieron los hijos de Israel, el pueblo. Pero en el verso 38 dice, también, o sea, en segundo término, tuvieron con ellos grande multitud de toda clase de gentes. De toda clase de gentes, ¿qué es eso? Gentiles, de las gentes, de extranjeros, las naciones, de otros que estaban ahí en ese lugar, que no eran de los hijos de Israel, no eran parte del pueblo, pero obedecieron a la palabra de Dios, reconocieron al Señor como el Salvador y se sumaron a los hijos de Israel, sometiéndose a la instrucción de Dios. Estas personas, obviamente, al sobrevivir, también fueron redimidas por la sangre del Cordero a la salida de Egipto. Pusieron la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hace poquito tiempo, no tiene creo que a lo mejor un mes o poquito más, que hice, leyendo este pasaje, les comenté de que en este versículo, a aquellos de las naciones, de las multitudes, a los gentiles, vaya, aquellos de toda clase de gentes, a los gentiles los pone en la misma categoría, en el mismo versículo que los animales. Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice, está diciendo, sacó a los hijos de Israel el Señor. Y también sacó a los gentiles y a las ovejas y a las vacas y etcétera, ¿no? Entonces dice uno, wow, o sea, ¿por qué pone, podría decir uno, ¿por qué pone a los gentiles en ese mismo, en esa misma clase prácticamente ahí que las ovejas y las vacas y muchísimo ganado? Nuestro Abba Kadosh es bueno, nuestro Dios. Aquellos que estamos entre las naciones, Él ha presentado el medio de salvación. Nuestro Señor Yeshua vino para que los que estamos entre las naciones
seamos parte de su pueblo y no nos quedemos como animales. Eso es algo muy difícil y muy duro que estoy diciendo. Son palabras muy, muy duras. Pero aquí tenemos esta imagen, famosísimo pasaje de Hechos, capítulo 10, en donde la famosa visión de Pedro. Pedro, cuando ve descender, que tiene una visión y que ve estos animales, que escucha: Pedro mata y come. Pasaje bíblico que se utiliza mucho. Dice que Pedro en esa visión vio a todos los animales, puro animal inmundo. Aquí en este ejemplo, en este dibujito que tenemos aquí, pues está un caballo, un perro ahí atrás, veo una jirafa, un puerco, una serpiente, un cocodrilo, y el otro es un camello. Efectivamente, están estos animalitos. Exacto, aquí Johanan está citando algo que ahorita voy a comentar. Y están todos estos animales que son impuros, animales totalmente impuros. Y Pedro, que dice, escucha esta voz: Pedro mata y come. De aquí se argumenta, y muchos de ahí se agarran para decir: ya ves, el Señor ya limpió todas las cosas, ahora ya podemos comer lo que sea, ya podemos comer cualquier animal, porque el Señor todo lo hizo limpio. Eso, para empezar, no es bíblico. Está sacado fuera de contexto ese pasaje. Aquí lo que obviamente no está diciendo que ahora ya se pueden comer ratas, cucarachas. El que dice: bueno, es que ya el Señor limpió todas las cosas. Bueno, a ver, ¿por qué no se come un plato de viudas negras? Pues se va a morir. O sea, no es alimento, son animales impuros, no es animal para comer. Entonces ahí en esta visión dice, dice Pedro: no, Señor, ¿cómo voy a matar y comer? Yo nunca he comido nada impuro, nada inmundo. Y que dice el Señor: no llames inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Entonces se queda como que no le cae el 20, no entiende el mensaje Pedro. Obviamente, si continuamos leyendo en ese pasaje, no está diciendo que ya puede comer puercos, que ya puede comer ratas, que ya puede comer cucarachas, que ya puede comer camarones. Eso no está diciendo el pasaje, eso sería antibíblico. La escritura dice que nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dice que todo es santificado por la oración y por la palabra de Dios. No nada más por la oración, por más que oremos por un plato de cucarachas o un plato de camarones, no decir: ay, bueno, pues ya oré y ya se santificó. No, porque dice: por la oración y por la palabra de Dios se santifica. Tendría que ser oración, pero ahora falta que la palabra de Dios, que Levítico 11 lo apruebe. Entonces sí se santifica, si no, pues no, o sea, no es de esta forma. Entonces aquí obviamente Pedro, ahí en Hechos 10, entiende que no se está refiriendo a comer animales impuros, sino que esos animales representan a los gentiles, a los hombres. Él lo entiende perfectamente. Entiende perfectamente que estos animales son una referencia a los gentiles. Así como cuando salieron de Egipto, el Señor sacó a su pueblo junto con gentiles y animales, ahí en ese mismo renglón, en ese mismo contexto, en ese mismo enunciado. En ese mismo enunciado vienen los animales y los gentiles. Aquí en Pedro mata y come, el Señor está utilizando animales para que Pedro entienda que esos animales inmundos, impuros, representan a los gentiles. Que dice, recordando también a nuestro Señor Yeshua, ¿qué dijo nuestro Señor Yeshua a la mujer sirofenicia? Palabras muy fuertes que le dijo: no está bien quitar el pan a los hijos de Israel, a los hijos del Eterno, y dárselo a los perrillos. ¿Por qué a los perrillos? Porque era gentil, era de las naciones, no era parte del pueblo. Y son palabras muy difíciles, pero ¿qué dijo? Aún los perrillos, contestó ella, comen de las migajas que caen de la mesa. Él dijo: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ella se sometió a la voluntad del Eterno. No dijo: ¿cómo que me llamó perro? ¿Cómo que me tomó por animal?
que podría ser el caso de muchas personas, de que dijéramos, oye, ¿cómo me comparan a un animal? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué grosería? Podría pensar uno. Pero verdaderamente aquel que no tiene instrucción del Eterno, nos conducimos como animales. Mucha gente se conduce, desgraciadamente, las vidas de tantas personas, hay incluso animales que muestran más humanidad, más sentido humano, más calidad humana que muchas personas. Son gentiles, son personas que no tienen ley, que no tienen instrucción. Yeshua, Rosy aquí comenta, Yeshua es el arca de Noé, exacto, salvación a toda la humanidad, amén. Efectivamente, el arca de Noé, qué buena interpretación de ese pasaje. Que nuestro Señor Yeshua representa esa arca, efectivamente. Cuando vemos los simbolismos, todo anuncia a que en ese madero, esa arca de madero, es representativa del madero de salvación, donde llega la salvación a nosotros por medio de Yeshua, y que había encima de todo ese madero, de esa arca, todas las naciones, de todas las especies del mundo, recibiendo esa salvación en Yeshua. ¿Y quiénes estaban? Estaba Noé y su familia, que representan a los del linaje, pero junto con ellos estaban todas las naciones, todos los gentiles, todos los animales. Hermanos, no hay que sentirnos mal de que en la Escritura se refiera a nosotros los gentiles como animales. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que quedemos como animales impuros. Él nos quiere tomar por pueblo. Así como esa mujer que dijo, sí, yo reconozco, soy un perro, pero quiero comer de esas migajas. Se sometió a la autoridad, reconoció a Yeshua, se sometió a la autoridad del Eterno. Eso es lo que tenemos que hacer, someternos a su autoridad, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice cuando se acaba la Biblia, después del juicio, Apocalipsis, o cuando viene el juicio, más bien dicho, Apocalipsis 22, el final de la Biblia dice, pero los perros quedarán fuera. Perros, una referencia a los gentiles, animales puros, inmundos. Y ahí mismo te dice, los fornicarios, los hechiceros. Imagínate, hermano, los hechiceros, fornicarios, los homicidas. Y bueno, vienen más. Pero si nosotros somos llamados a ser parte del pueblo del Eterno, no tenemos que conducirnos como si fuéramos perrillos. Hechicería, adivinación, todo eso es lo que hace un impuro, un inmundo. Y el Señor a eso vino, a limpiarnos precisamente de eso. Es bien importante, muy importante, hermanos, porque para llegar a eso, para caer en ese pecado, en esas hechicerías, en esos homicidios, existe la pornografía. Que la pornografía te lleva a ser un adúltero, un fornicario. Está todos esos horóscopos y eso que viene ahí muy en las revistas de una manera muy inocente. Ay, a ver qué, yo soy de tal signo, a ver qué dice para mí. Eso es hechicería, eso es adivinación. Los que practican eso están fuera. Son perros, son animales impuros. No lo menciono yo, lo dice la palabra del Eterno. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, hay que tener mucho cuidado nosotros mismos, no estar ahí leyendo, a ver qué dice, ni siquiera, ay, a ver qué barbaridades dice, a veces nada más por curiosidad, pero no hay que caer en esos engaños del adversario. Bueno, hermanos, voy a continuar aquí. El Mesías vino por los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Son los que el Eterno escoge, son aquellos que Él vino y ahora nosotros, para eso vino el Mesías. Pero bueno, ahora vamos, el Mesías vino para todos, es bíblico, es el patrón bíblico de Dios, el Eterno, nunca excluido a los extranjeros. Y esto lo menciono porque es importante que lo entendamos, porque si no, no tenemos nuestra mente bien claro de por quién vino nuestro Señor Yeshua.
pues uno fácil puede decir, no, pues como dice el judío, pues el judío es el que tiene la Torá, tiene la Biblia. Ellos desde antes de Cristo ya estaban guardando estos mandamientos. Dice, ¿yo qué voy a saber así en unos cuantos años, en unos cuantos meses? Es muy común que volteen a ver a Judá y ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que les dicen, no, es que él vino nada más por las tribus y ya, entonces tú te tienes que convertir a nosotros. Es importante saber que Mashiach, que el ungido de Dios, como lo mencionaba la semana pasada, él es el ungido de Dios, él es el representante de Dios, el siervo de Dios. Todo lo que las escrituras, unas profecías que leímos la semana pasada, y hoy vamos a continuar. Entonces aquí vamos a continuar con esto, profecías mesiánicas. ¿Por qué Yeshua es el Mesías? Es bien importante que entendamos esto, hermanos, si verdaderamente creemos en Yeshua. ¿Por qué creemos? No decir yo creo porque me dijeron, porque mi abuelita me dijo, que es el caso mío. Mi abuelita me habló de Yeshua, yo lo creí porque luego también mis padres, mi mamá principalmente también me decía. Después me llevaron al catecismo, después, y así creí. Pero realmente que tuviera yo la convicción de que la escritura, de que las escrituras hebreas hablaran del Mesías y que yo eso lo veo totalmente cumplido en la vida de Yeshua, ahora sí puedo decir yo creo en Yeshua, yo creo que Él es el Mesías, tengo esa plena convicción. Entonces voy a comenzar con Isaías, ya esta parte, y vamos a tomar. Híjole, el libro de Isaías es increíble. Isaías y Salmos. Aquí ahorita nos vamos a dedicar a esto. El Mesías. ¿Qué dice Isaías 53:10? Profecía mesiánica. Vamos a leer versos 10 y 11. Acerca del Mesías habla. Con todo esto, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow, fíjate, en este pasaje, en estos dos versículos, todo lo que cumple nuestro Señor Yeshua, profecía mesiánica, totalmente. Nada más en estos dos pasajes. Y aquí está hablando específicamente de aquel Mesías sufriente, aquel Mesías que vendría a padecer, aquel Mesías que no sería reconocido, aquel Mesías que sufriría y su boca sería ahora sí que callada. ¿Por qué? Porque enmudeció en medio de su lamentación y dolor. Todo eso nos habla Isaías 53. Y en ese contexto del Mesías sufriente, que dice, con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida, aquí lo subrayo, en expiación por el pecado. El Mesías habría de expiar por el pecado. Después, ahí más adelante subrayo, la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. La voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Yeshua es el que hizo prosperar la voluntad del Eterno. Eso lo podemos ver clarísimamente. Luego también subrayo aquí, aflicción de su alma. Fíjate, aquí en este contexto de aquel que expiaría por el pecado, de aquel que haría prosperar la obra del Eterno, habría aflicción en su alma, aflicción en su vida, padecería aflicción. Clara cumplimiento a estas profecías, mesiánicas. Y más adelante dice, justificará mi siervo. La semana pasada lo mencioné, ese término siervo es una referencia al Mesías. Justificará mi siervo. Como dice el pueblo, gran parte así que del judío ortodoxo dicen, bueno, es que aquí no es tanto el Mesías, sino es el pueblo de Israel. Y se cae todo. Justificará mi siervo. Justificará el Mashiach. El Mesías justo, dice a muchos. Nuestra justicia, lo que nos justifica a nosotros delante de Dios, es Mashiach, es el siervo de Elohim. No son nuestras obras, no es nuestra observancia por la Torá. Nosotros guardamos Torá, ya por eso el Señor ahora nos toma por pueblo. No, guardamos Torá.
Guardamos Torah porque somos parte de su pueblo, porque estamos agradecidos y entendemos que la Torah es bendición. Guardamos Torah porque es bueno para nosotros, guardamos Torah porque somos parte del pueblo del Eterno y queremos hacer la voluntad del Eterno. Por eso queremos guardar su bendita palabra, tenemos ese deseo, por eso estamos en esa gracia, eso es estar en la gracia. Por gracia queremos guardar Torah. Si nos guiáramos por la carne, por la ley del pecado, el cuerpo no iba a querer someterse a la voluntad de Dios. El cuerpo quiere darle vuelo a la hilacha, como dicen. El cuerpo quiere satisfacerse en los placeres del pecado. Pero por gracia, para nosotros es una bendición y es un gusto el abstenernos de pecar para agradar al Padre. Eso es la gracia. Por gracia somos salvos. Hemos recibido gratuitamente la justificación delante del Eterno. Por eso dice, justificará mi siervo justo a muchos. A muchos, no dice a unos cuantos, no dice justificará mi siervo a los hijos de Israel, a muchos, no nada más a los hijos de Israel, sino a multitudes. Eso es en Isaías 53, del 10 al 11, lo leímos, de todo lo que cumple. Y luego dice, y llevará las iniquidades de ellos. No lo subrayé, pero igual de importante. Llevará las iniquidades de muchos. ¿Quién llevó nuestras iniquidades? Bendito es Abacadosh, fue nuestro Señor Yeshua. Entonces vemos que nuestra justicia, o más bien dicho, nuestra justificación, no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Yeshua. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Y vamos a ver cómo todos estos pasajes se entrelazan y nos van dando más información acerca del Mesías. Entonces, el Mesías habría de ser todo lo que leímos anteriormente. Ahora, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David, dice, renuevo justo. Renuevo justo. ¿Qué leímos anteriormente? Mi siervo justo, el Mesías justo. ¿Quién sería ese renuevo de David que será justo? El Mesías. Es fácil entenderlo, claro, está hablando de que ese Mesías sería justo, dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vemos cómo ahora que el justo quería justicia, ahora no nada más nos dice que será el que expía, sino aquí ya nos dice reinará, será el rey. Esto es lo importante de ir juntando las profecías bíblicas. Aun si no tuviéramos el Nuevo Testamento, por decirlo así, aquí podríamos entender claramente a qué vino el Mesías. De hecho, esto es la base del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo se dio cuenta el pueblo o los que creyeron en Yeshua que él era el Mesías? Porque su mamá le dijo cuando eran pequeños. Pues no, eso no existe. Porque vieron que en la Escritura hablaba de eso. Estos pasajes de la Escritura. Dice, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo. Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual le llamarán. ¿Cuál será su nombre? Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Aquel que es el justo, aquel que es nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra. ¿Quién sería? El descendiente de David, el que reina. Isaías 59, del 15 al 16. Jehová, justicia nuestra sería su nombre. Dice, y la verdad fue detenida. Dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos porque pareció el derecho. Dice, vuelvo a leerlo, dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hambre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Fíjate, en medio de este escenario
de que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal era puesto en prisión. Dice aquí lo que subrayo, dice, ¿quién trajo esa salvación? Dice, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Ahora aquí estamos viendo que la justicia del Eterno está relacionada ¿con qué? Con el brazo. Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Vamos conectando por medio de estas profecías. O sea, leemos una profecía y luego esa profecía está implícita en otra profecía y dentro de esa otra profecía nos da más información acerca del Mesías y eso lo juntamos a otra profecía y aún más. Entonces hay que juntar todas estas profecías para tener un panorama total del Mesías. Isaías 40 del 10 al 11 dice, he aquí que el Eterno, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Vemos ahora, se conectó su justicia a su brazo. Ahora su brazo nos muestra que con su brazo está relacionado al pastor. Todo esto del siervo, del Mesías. Entonces podemos, en esto que leímos nada más, en estos pasajes, podemos ver que el Mashiach, profecías del Mesías que nos anunciaban cómo habría de ser el Mesías, qué vendría a ser, cuál era su misión. Vemos entre estos que leímos de Isaías, de Jeremías, pondría su vida en expiación por el pecado. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Yeshua. Entonces podríamos decir, bueno, pues es que cumplió 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero cuando vemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no puede ser que un personaje cumpla con todas las profecías del Mesías. Por eso hay que tener nuestra fe en el Mesías con respaldo de la Escritura. Número 2 dice, la voluntad del Eterno, vimos ahí, sería en su mano prosperada. Amén. La voluntad del Eterno ha prosperado en la mano de Yeshua. Definitivamente. Definitivamente, Señor Yeshua, ¿cuántas personas han estado viniendo a los caminos del Padre por medio de Yeshua? El Señor ha hecho prosperar lo que Él vivió en este mundo, lo que hizo en un ministerio que se dice de 3.5 años. Se predica en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra, por miles de años, y todo eso para anunciar que hay un solo nombre en el cual hay salvación, el de Yeshua. El Eterno hizo prosperar la obra del Mesías. Sería siervo justo, el Señor Yeshua, el único justo. No hay justo ni aún uno. Nuestro Señor Yeshua fue justo totalmente, nunca pecó. Su alma sería afligida. Obviamente conocemos la historia de nuestro Señor Yeshua. Por eso ahora que leamos el Nuevo Testamento, cuando leemos estas profecías y después leemos la vida de Yeshua, lo que narran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahora sí podemos entender y decir, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Dice, su alma sería afligida, justificaría a multitudes. Eso lo leímos. No solo al pueblo, sino al pueblo y a los gentiles. Así como cuando el Eterno sacó a los hijos de Israel y a las naciones, a los extranjeros, y los tomó por pueblo, les dio sus mandamientos, les dijo, yo pongo mis mandamientos delante de ustedes, el que se somete y guarde esos mandamientos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es lo que hizo nuestro Señor Yeshua, tomó por pueblo a las multitudes y no nada más nos tomó por pueblo, sino que Él es el que nos justifica delante del Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que someternos a la palabra de Dios, guardar sus mandamientos y nuestra justicia. Él es el que nos va a justificar delante del Padre. Pero si no nos sometemos a sus mandamientos, Él no nos va a justificar delante del Padre. Él va a justificar a los que se someten
a Yeshua, a los que se someten a la voluntad del Padre, si no estamos guardando sus mandamientos, los mandamientos de Dios, sino así de fácil, si nosotros no guardamos Torah, nosotros nos vamos a tener que justificar delante del Padre. Ese es un escenario. Otro escenario, si nosotros guardamos Torah y no reconocemos a Yeshua, Él no nos va a justificar delante del Padre, y nosotros vamos a tener que justificarnos delante del Padre con nuestra observancia de la Torah, con nuestra firmeza en la Torah. Entonces, no es así tampoco de esa forma. ¿De qué forma es? Es guardar sus mandamientos, porque estamos sometidos a la autoridad del Padre que Él puso en las manos, lo estamos viendo, de Yeshua, de su Hijo, de su siervo. Y así, cuando nos ponemos en las manos de Yeshua, cuando guardamos sus mandamientos, Él es el que nos justifica, y Él ha de justificar a muchos, eso dice la palabra. Entonces la pregunta, ¿estamos nosotros dentro de esos muchos? ¿O será que somos de aquellos que nada más porque hicimos una oración en nuestro corazón, de que recibimos a Cristo, pero no guardamos sus mandamientos? Él no va a justificarnos delante del Padre. Ni tampoco si nosotros decimos, yo ya guardo Torah, pero que no estemos en esos que yo guardo Torah y pues yo me puedo justificar porque yo estoy guardando la Torah. Tampoco. Es por medio de Yeshua y en obediencia al Padre. Cargaría con las iniquidades. Él cargaría con las iniquidades. Aun cuando no hubo iniquidad en Él, Él expió por los pecados de los otros, porque así dice la traducción, Él expió el pecado de los demás. De los demás porque Él ni siquiera pecó. Eso ya venía implícito ahí también. Él expió el pecado de todos, de los demás. Él expió, cubrió, quitó, más bien dicho, el pecado de los otros, porque en Él no hubo. Reinaría como rey, dice. Reinará como rey. Así es nuestro Señor Yeshua que dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros le reconocemos como rey a aquellos que estamos bajo su autoridad. Dice que es el brazo de poder, Él es la diestra del poder. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre. Él es el pastor de las ovejas. Es el pastor de las ovejas. Él es el buen pastor. Y sus ovejas escuchan su voz y la reconocen. Y vamos a Él. Bendito es Abba Kadosh. ¿Qué diferencia es tener una postura, una convicción en Yeshua? Simplemente creer porque pues nos dijeron de pequeños. Hay más que podemos sacar en esos versículos que leímos. Aquí puse unas cuantas profecías que nuestro Señor ha cumplido. Aquí hay unas, acá hay otras. Puse estas porque me llamó la atención todas las que hay entre Salmos e Isaías. Salmo 69:8, Salmo 2:7, Isaías 9 del 1 al 2, Salmo 78 del 2 al 4, Isaías 6, 9 al 10, Salmo 110:4, Salmo 35:11, Salmo 53:7, Isaías 53:7, Isaías 53:12, Isaías 56, Salmo 69:2, Salmo 22:7 al 8, Salmo 22:1, Salmo 22:18, Salmo 34:20, Salmo 109:4, Zacarías 12:10, Salmo 68:18, Salmo 110:1, y hay muchas más dentro del mismo Isaías y Salmos, y obviamente no se diga Jeremías y el resto de los profetas y la Torá. Lo estaba poniendo y dije, ¿cómo? Dije, no nos va a dar tiempo estar leyendo todos estos en un lapso de una hora y media. Entonces imagínense, esto es nada más un principio de Salmos e Isaías que cumple nuestro Señor Yeshua, pero les invito que lo podamos ver. Les pido que abran sus Biblias en el Salmo 69. Vamos a leer el verso 8. Somos miembros de la familia de Dios, dice la Escritura, Efesios 2. Entonces dejamos de ser extranjeros, dejamos de ser gentiles. Ese término gentil pues viene de las gentes, de entre las naciones, pero en el Mesías ya no somos gentiles. Porque el término común, dicen, es que uno es el judío y el gentil, como que el que no es, que por su sangre no corre sangre, que por sus venas no corre sangre judía,
es gentil y como que siempre se queda gentil, pero realmente no es de que seamos ahora judíos o gentiles, sino verdaderamente somos parte de la familia de Dios, dice la Escritura, parte del pueblo de Dios. De nada nos sirve tener sangre pura, así, directita de Abraham. ¿De qué nos sirve si no estamos depositando nuestra fe en el Hijo del Eterno, en el enviado, en el siervo de Dios, en el que estamos viendo que es el cumplimiento de todas estas profecías? Porque justos solos no nos vamos a poder justificar delante del Eterno. Es por medio de Yeshua. Entonces en Él, en Yeshua, somos pueblo. Como dice, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Abba. Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño, ¿qué es extraño? Pues desconocido, alguien que no conocen. Llegó con los suyos y los suyos no le reconocieron. Vuelvo a repetir y a preguntar, ¿por qué no le reconocieron? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Cuál fue el motivo por el cual a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron? El motivo fue lo que está pasando actualmente, de que creemos en el Mesías, tanto el judío cree en el Mesías, como el gentil cree en el Mesías, o los cristianos creen en el Mesías, incluso los mesiánicos creen en el Mesías. Pero creemos en base a una doctrina y no en base a esto que estamos viendo. Ni el cristianismo predica al Mesías como lo estamos viendo, ni el judaísmo lo predica. Por eso cuando vino no lo reconocieron, porque estaba basado en una tradición, en lo que la tradición dice acerca del Mesías, no lo que la Torá dice, no lo que los profetas dicen, no lo que los salmos escritos y el resto de la palabra dice. En el mesianismo se enseña un Mesías entre cristiano y entre judío, y en algunos términos y en lo que les conviene era judío, y en otros términos no, pues es que era con este trasfondo, así, poco más yendo al cristianismo. Pero por eso es tan importante que aterricemos al Mesías en las Escrituras, por si llega un cristiano, por si llega un judío, por si llega un mesiánico, su interpretación o su doctrina no afecte nuestra manera de ver al Mashiach. A mí me afectó gravemente, empecé a dudar de Yeshua porque lo quise ver por medio de un lente judío. Cuando vi que no era como lo anunciaba el cristianismo, dije, bueno, ahora voy a ver cómo lo ve el judío. Y quise empezar a verlo así, que eso es lo que pasa en gran parte del mesianismo. Pero hay que aterrizar lo que la Escritura dice. A los suyos vino y no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque seguían tradiciones y no la palabra. Salmo 2:7. Vamos a darle la vuelta ahí. Vamos al Salmo 2. Entonces, al Mesías lo habrían de rechazar. No fue reconocido. Vimos en el Salmo 69. Cumple Yeshua. Salmo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo mesiánico, profecía mesiánica. Esa profecía mesiánica de que al Mashiach se le había de reconocer como el Hijo de Dios. Así fue. A nuestro Señor Yeshua es reconocido, es conocido y reconocido como el Hijo de Dios. Ben Elohim. Yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A qué otro se le conoce como el Hijo de Dios? No a su majestad Yeshua. Isaías 9, vamos a Isaías para estar alternándonos. Isaías 9, pero vamos a dejarle aquí en Salmos porque vamos obviamente a regresar a Salmos. Dice Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar,
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Profecía mesiánica, dice el título, un niño nos es nacido. Isaías, hablando del Mesías. Allá donde había oscuridad, habría de haber gran luz. Y dice, en Galilea de los gentiles. ¿Dónde estuvo nuestro Señor Yeshua? ¿Dónde llevó la luz cumpliendo esta profecía mesiánica? Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hermanos, qué bendición. Que no nada más podamos leer las profecías y después corroborar en el Nuevo Testamento que Él dio cabal cumplimiento a la profecía, sino que ahora nosotros seamos incluidos en esta profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Bendito es Abba Kadosh. Bendito es Yeshua. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos parte de esa profecía. Aquí el que sigue dice Salmo 78 del 2 al 4, pero primero vamos a leer, ya que estamos en Isaías. Isaías 6, vamos a darle la vuelta para atrás. Isaías 6, 9. Isaías 6, voy a leer 9 y 10. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agravia sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que el Mesías habría de hablar en parábolas. Esto, Isaías, son puras profecías mesiánicas. Y que dice que el Mesías habría de hablar para que el que oiga no entienda. Él mismo lo dijo. Para el que ve, pues no vea, sino hablaba por medio de parábolas. Salmo 78, 2 a 4 está hablando de esto mismo. Salmo 78, vamos a otra vez de regreso a Salmo. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas del Eterno y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Efectivamente, habría de hablar en proverbios, es decir, en parábolas, de una manera que los que oyen no pudieran entender. ¿Por qué? ¿Por qué el que oyera no pudiera entender? Porque es el que le busca, es el que verdaderamente anhela las palabras, busca significado en las palabras del Mesías. Salmo 110, 4. Estamos en Salmos, vamos al 110. Dice, juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Profecía mesiánica, el Mesías habría de ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no de Leví. Leví era el sacerdocio de Aarón y sus hijos, los levitas. Les fue dado, encomendado ese sacerdocio, pero ya se venía en el mismo perfilando otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec aparece en Génesis, pero este sacerdocio de Melquisedec que después se confirma ya en el Nuevo Testamento que Yeshua es. Vamos a leer Salmo 35, 11 y terminamos estos y con eso concluimos porque queda la verdad mucho en cuanto a este tema. Salmo 35, 11. Dice, se levantarán testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Se levantarán testigos malvados. ¿Qué significa se levantarán testigos malvados? Es una referencia a cuando nuestro Señor Yeshua no había motivo por el cual acusarle. Se levantaron testigos malvados, testigos falsos, testigos mentirosos. Eso ya estaba profetizado, que el Mesías, dice, iba a expiar los pecados de los demás, porque él no tendría culpa, él no tendría nada por qué quererse justificar.
realmente motivo por el cual quererse purificar o justificar. Sin embargo, hubo testigos malvados, falsos testigos que lo acusaron como si fuese culpable. Isaías, vamos a regresar a Isaías 53:7. Isaías 53, verso 7. Yo sí les invito, hermanos, a que todos estos pasajes, todos estos versos, los vayan anotando, los escriban, los subrayen en sus Biblias, porque es muy importante que entendamos la vida de nuestro Señor Yeshua. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, todo lo que Él padeció, todo lo que Él vivió, todo lo que Él procuró, era para cumplir esta palabra. Increíble. Nosotros en nuestra vida tenemos, ¿cuántas decisiones no tenemos en el transcurso del día? Decidimos, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a hacer ahorita en la tarde? ¿A dónde voy a ir? Nuestro Señor Yeshua, todo lo que hizo era para cumplir una profecía bíblica. Toda su vida. Imagínate, qué dedicación de vida al Todopoderoso. De hecho, la palabra dedicación es la palabra Hanukkah, que Hanukkah significa dedicar. Y la palabra Hanok, que es Enoch, viene de la palabra Hanukkah. O sea, Hanok es el que dedicó su vida a Dios. ¿Y quién fue Hanok? ¿Quién fue Enoch? Aquel dice que caminó con Dios, se fue con Dios. ¿Por qué se fue? Porque dedicó su vida totalmente al Eterno. Ahora nosotros, si queremos dedicar nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Realmente tenemos que tomar las decisiones, cada decisión que tomamos para el reino de los cielos, y no nada más las decisiones de nuestra vida cotidiana. O sea, perdón, no nada más las decisiones como las más grandes, sino todas las decisiones de nuestra vida cotidiana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Lo que la palabra de Dios avala. ¿Qué voy a hablar aquí? Nos reunimos, somos algunos hermanos o creyentes o personas. Estamos aquí reunidos, ¿qué vamos a hablar? A vacilar un rato y 5 o 6 horas de vacilar. Eso no es la voluntad del Eterno tampoco. O sea, seguro les garantizo. Algo que yo he querido buscar, y ahorita toco ese tema de vacilar. A mí me gusta mucho, pues también vacilar ahí, con los hermanos. Pero he querido buscar un pasaje en la Biblia en el cual diga, a ver, Yeshua, ¿cuándo llegó a vacilar con los hermanos? A pasar un buen tiempo ahí de chascarrillo, de cotorreo. No lo encuentro. No lo encuentro, ni creo que lo vaya a encontrar. Ni me imagino. Imagínense Yeshua reunido y así cotoreando. Oye, pues como que no cuadra la misión de una vida dedicada delante de Dios con el estar vacilando. No va. No quiero decir que tenemos que estar todo el tiempo así, que si alguien dice algo no se ría o no participe, uno no. Pero como creyentes, obviamente si hay cosas graciosas, hay cosas que hay que pasar un buen tiempo y procurar el pasar un buen tiempo, pero no hay que caer en el estar nada más todo el tiempo pensando que como creemos en Yeshua, como creemos en la Torah, y ahora podemos nada más pasárnosla como hermanos vacilando y cotorreando. No ese es el llamado. El llamado es guardar su palabra, llevar su palabra. Y cuando una persona pues vacila de más, pierde la credibilidad también. Es bueno que pueda entrar uno en confianza, que en esa confianza pueda uno pues decir algún comentario gracioso, romper el hielo, y que en ese comentario gracioso crea un buen ambiente, pero no pensar que porque hay un buen ambiente ya todo va a ser ya todo va a ser nada más que ya estamos haciendo la voluntad del Eterno. Ya no me quiero desviar aquí del tema, pero es importante mencionar esto. Isaías, dije 53:7. Isaías 53, de los mejores pasajes de la Biblia. Dice el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció nuestro Señor. Ahora vamos a leer
Isaías 53, 12. Dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Nuestro Señor Yeshua, aquí vemos que nuestro Señor Yeshua es cuando murió, o bueno, cuando estaba crucificado, fue puesto con los pecadores. Ya estaba profetizado que sería ahí con los pecadores. Si te acuerdas que nuestro Señor Yeshua lo crucificaron y junto con él había otros dos pecadores. Ya venía profetizado esa parte. Vemos también aquí en este versículo que él oró por los transgresores. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Yeshua, nuestro Señor Yeshua, llevó nuestro pecado para que nosotros no pequemos. Isaías 56, vamos a darle vuelta aquí atrás. Isaías 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué es esputos? Esputos son los escupitajos, son cuando saca uno el esputo, pues es la flema. Cuando saca así lo que traes aquí en la garganta, ¡fum!, y lo escupen. Eso es lo que aventaron y arrojaron sobre el rostro de nuestro Señor Yeshua. Esos actos de desprecio ya estaba profetizado que así vendría a ser. Y aquí lo tenemos en Isaías 56, que lo leímos la semana pasada. Salmo 69, 21. ¿Cuántos faltan? Me faltan varios. Salmo 69, verso 21. Vamos a terminar de leer los que están en esta página y los otros ya los pueden anotar porque sí son varios. Salmo 69, verso 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hiel, amargura. Le dieron amargura y por comida dice y en su sed le dieron vinagre. Nuestro Señor Yeshua, clara referencia, cumple con esta parte. Lo podemos ver a la hora de la crucifixión cuando pide el agua. Salmo 22, verso 7 y 8. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Entonces, vemos aquí que los que lo veían pues se burlaban, tiraban la boca, meneaban la cabeza diciendo, se encomendó al Eterno. El Mesías habría de encomendarse al Eterno. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos aquí, pongo aquí Salmo 22, 7 y 8. Dije que vamos a ver nada más los dos primeros de esta última lista. ¿Por qué? Porque están en este mismo Salmo 22. Vamos a leer el 1, Salmo 22, 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces vemos precisamente esto es lo que está sucediendo. Se está encomendando al Eterno. Y obviamente, ¿por qué lo ha desamparado? Pues era necesario que el Eterno removiera su espíritu, su ruaj de él, para que él pudiera morir. Porque nuestro Señor Yeshua no iba a poder morir porque no había en él pecado. Era imposible que muriera. Ahí estaría atormentado, iban a pasar días y noches y por más sangre que derramara, no iba a poder morir porque no había en él pecado. Hasta en ese momento que el Eterno retira su ruaj, retira ese espíritu para que caiga sobre él ese pecado y así pueda él morir por nuestro pecado. Ahora, ahí mismo Salmo 22, ahora verso 18. Este es el último de los que vamos a leer el día de hoy.
Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Claro que ya sabemos que eso es lo que hicieron con el vestido, con las ropas de nuestro Señor Yeshua. Echaron suertes. Y estamos viendo aquí nada más, fíjate, leímos varios pasajes. Aquí quedan el Salmo 34:20, Salmo 109:4, Zacarías 12:4, Salmo 68:18 y Salmo 110:1. Y hay muchísimos más que tengo que ni siquiera los escribí porque dije, ¿cómo vamos a leer tantos en un estudio? Quedan tantísimos que voy a poner una lista de todos los que son, al menos los que hemos encontrado, he buscado, he podido leer, y es increíble que aún ni la mente más brillante, yo creo, leyendo toda la Biblia, puede crear un personaje que cumpla con toda la escritura en un libro, en narrando la vida de una persona, plasmado en el Nuevo Testamento. Es algo increíble. Estas profecías tienen que mostrarnos a nosotros que hay un solo Mashiach. El Mesías ya vino. El Mesías es nuestro Señor Yeshua. El Jesucristo que nosotros conocimos en el cristianismo o el catolicismo es a quien nosotros conocimos. A quien nosotros conocimos como Jesucristo es el Mesías, pero claro, no es como nos lo enseñaron, sino ahora vemos que Él es el cumplimiento de la Escritura que llama para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Bendito es nuestro Padre Celestial. Ahora, el deseo de mi corazón es que por medio de estos pasajes bíblicos y todos los que faltan, ver las profecías mesiánicas, cómo todo se cumple en Yeshua, nosotros verdaderamente podamos tener una convicción de que Yeshua es el Mesías, de que no hay otro Mesías que va a venir, y que el Mesías que venga, pues que el Mesías Ben Yosef y Ben David que se mencionan, que dice el judaísmo que el Ben Yosef pues pudo haber venido, pero el Ben David es el bueno y que puede ser otro. Nada de eso. Aquí lo que se trata es de que Yeshua, nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías de Israel. No porque lo creemos, porque ahí fuimos nacidos en esa creencia, pero porque las Escrituras magnifican la vida de Yeshua. Cuando escuchemos qué es lo que sucede, muchos hermanos del cristianismo empezamos a estudiar enseñanzas rabínicas. Ahí empieza, llámese Breslev, llámese como se llame. No sé aquí de tirarle mal a uno. Puede haber enseñanzas muy bonitas, puede haber enseñanzas muy bíblicas apegadas a la Torá, pero algo que sí hay es ataque en contra del Mesías, ataque en contra de Yeshua. Se trata, parte de la enseñanza es desacreditar a nuestro Salvador. Es querer hacer ver a la gente, venderles un Mesías, venderles la idea de un Mesías que no es el que las profecías marcan. El Mesías que las profecías marcan ya vino. El Mesías que las profecías marcan ya reina. Su reino no es de este mundo. El Mesías que las profecías marcan ya vino y ya expió por nosotros. Ya no hay necesidad de derramamiento de sangre. Ya no hay necesidad de edificar otro templo para que haya Yom Kippur. Nuestro Señor Yeshua, Isaías 53 lo leímos, Él expía el pecado de muchos de las naciones. Bendito es Yeshua HaMashiach. No hay que tener cuidado, hermanos, cuidar nuestra mente y nuestro corazón para el eterno. Si estás escuchando enseñanzas rabínicas, enseñanzas
que da el rabino o el rabí tal y tal. Tienes la libertad de escoger si lo quieres escuchar o no, pero mi oración delante del Padre es que este estudio y el que escuche este estudio sea en primer lugar para que jamás llame rabí o rabino a alguien. El rabino viene de mi grande. ¿Cómo va a ser que una persona creyente en Yeshua como el Mesías pueda llamar grande a otro hombre? Él mismo dijo, él era el rabí, él era. Leímos que él es el que nos justifica delante del Padre. El deseo de mi corazón es que por medio de este estudio nos quede la plena convicción de que Yeshua es el Mesías, de que Él vino para darnos un lugar delante del Padre. Él es el que nos justifica delante del Padre. ¿De quiénes? Número uno, de los que le reconocemos a Él como el Mesías. Número dos, e igual de importancia, el decir número uno y número dos no quiere decir el uno es más importante que el dos. Igual de importante es que le reconozcamos y que hagamos la voluntad del Padre, porque Él a eso vino, Él a eso llamó, a hacer la voluntad del Padre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre, son los que guardan los mandamientos de Dios. A esos es a los que justificó Yeshua. Cuando le dijeron, ahí viene tu madre y tus hermanos, ni siquiera por ser parte de su sangre, les dio a ellos la preferencia, ¿sí? o puso la justicia en ellos. No, él justificó a los que hacían su voluntad del Padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es tiempo de que nos esforcemos en hacer la voluntad del Padre, en seguir las enseñanzas del Padre, porque si seguimos enseñanzas conforme a la línea, y no trato, hermanos, créanme que no es de desprestigiar, de echarle tierra al católico, al cristiano. El católico, la iglesia católica, la iglesia cristiana tienen una función del Eterno y una función muy útil, porque si estamos nosotros aquí el día de hoy queriendo guardar sus mandamientos y queriendo más que nunca abrazarnos del Mesías para guardar la Torá, es porque el instrumento que el Eterno usó fue el catolicismo, fue el cristianismo, fue todo esto. Entonces no es tirarles esa tierra, pero sí es los escalones que el Señor utilizó, pero no para que ahora, como fueron de utilidad para mí el catolicismo, las diferentes ramas del cristianismo, ahora me case con esa doctrina que ellos dicen, porque no podemos ver al Mesías, no podemos ver al Mesías a través de ese lente del cristianismo, no podemos ver al Mesías a través del lente del judaísmo, no podemos ver al Mesías por medio del lente de ningún ismo, sino verdaderamente a la raíz de las Escrituras, a la luz de las Escrituras. El Eterno les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Vamos a orar para concluir. Bendito Abba, en la mano Sari. Bendito Abba, yo te doy gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos. Y queremos, Señor, que penetre nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Queremos que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra, que es la espada del Espíritu, Señor, haga esa ruptura, Señor, haga ese orificio en nuestro espíritu, para que ahí pueda ser plantada la semilla, Padre, y tú puedas dar fruto a su tiempo en ella. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque los que estamos aquí reunidos hemos nacido en hogares en donde nos fue instruido, nos fue inculcado el creer en nuestro Señor Yeshua. Pero gracias te damos, Señor. Aún mayores gracias te damos, porque ahora el motivo por el que creemos en nuestro Señor Yeshua no es simplemente por una creencia de tradición, sino es una creencia en la verdad, una creencia cimentada en tu palabra, Abba. Padre, yo te pido de todo corazón, Señor, cuide nuestra mente, cuide nuestro corazón, Padre, que abras nuestros oídos para escuchar la voz del pastor,
Que abras nuestros oídos, Señor, para escuchar el sonido de la trompeta, Padre, ante el inminente regreso de nuestro Señor Yeshua. Mucho se dice, mucho se habla, mucho se enseña acerca del regreso de Yeshua. ¿Cómo será? De que en qué momento vendrá, de que si viene y va a edificar el templo, que si viene y va a reinar en un reino terrenal, de que si viene el Mesías, que si por quiénes viene. Padre, pero yo lo que te pido de todo corazón, Padre, es que esta palabra que hemos visto, Padre, tú la traigas convicción a nuestra vida de quién fue Yeshua en esta tierra, y ahora que está sentado a tu diestra, quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, porque ahí está la clave de todo. Nuestro Señor Yeshua es el que reina, es el Mesías de Israel. No vemos que dijo, pues espérenme, quédense esperando, sino nuestro Señor Yeshua dijo que Él volvería, pero por mientras nos dejó una encomienda, que es guardar su palabra, que es llevar este mensaje a todas las naciones. Padre, trae esa convicción en nosotros, Abba, que tu palabra es eterna y que el Mesías de Israel es su majestad Yeshua, Padre. Pido en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Si alguno de ustedes tiene algunos versículos, por favor pónganlos. Hay que juntar todos los versículos que podamos, porque es importante. Personas, hermanos en la fe, hermanos cristianos con los que hemos adorado, con los que hemos orado, con los que hemos estudiado juntos, hay veces están yendo al judaísmo, se están yendo al mesianismo, están yendo por otras líneas y están desertando su fe en Yeshua nuestro Mesías. ¿Por qué digo el mesianismo? Porque aún en el mesianismo, en el cristianismo está la figura del Mesías, el poder de Cristo, así. Y cuando se llega al mesianismo, es lo que se hace, ya llega un Mesías, un Cristito, un Yeshua chiquito ahí que te dicen, es que cumplió una que otra profecía, pero ahí viene el Mesías, ahí viene, vino como Mesías sufriente, el Ben Yosef, ahí viene el Ben David, ese sí está grande, ese sí es el que viene a reinar, ese sí es el que trae la salvación, ese es el que todo, cuando realmente las escrituras nos enseñan que el Mesías ya vino, el Mesías ya expió, y ese es el propósito, que entendamos que la labor del Mesías para justificarnos y darnos un lugar delante del Padre, ya fue. Bendito es Abba Kadosh. De que Él viene, Él regresa por los suyos, aleluya. Pero no hay que pensar que viene un Yeshua, que vino aquí nada más un tiempecito a hacer ahí algunas cosas, y que ahí viene ahora sí la obra fuerte del Mesías. No, la obra fuerte del Mesías ya fue. Él ya está sentado a la diestra del Padre. Él ya está en el trono, reinando. Bendito es Abba Kadosh. Nos despedimos. Shabbat Shalom, síganla pasando bien. Y pues el Eterno les bendiga, les guarde. Shabbat Shalom. Hasta luego.